Ahora sí. Entonces vamos a dar inicio con nuestro primer tema, que es justamente la pluralidad cultural y la multietnicidad. Em, bueno, permítame compartir entonces la pantalla. Ujú. Ya. ¿Se puede apreciar la presentación? Sí, doctor. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es la pluralidad cultural y la multietnicidad. Para la próxima clase, que es el día jueves, vamos a ver dos temas están relacionados con lo que es la descolonización y la evolución social de los derechos humanos y su relación con el reconocimiento a la identidad cultural. Entonces, vamos a admitir a sus compañeros que están ingresando y vamos a entrar directamente manifestando que antes de abocar estos términos de qué es pluralidad cultural, qué es multietnicidad, entonces primeramente tenemos que saber nosotros qué es la cultura, ¿no? Y bueno, entrando a lo que es la definición conceptual, existen varias interpretaciones sobre lo que es la cultura. Bueno, la raíz latina de cultura proviene del verbo cultivar y bueno, está relacionado a lo que es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para qué, para que puedan fructificar. Los diferentes conceptos de cultura no van en contraposición unos de otros, sino más que todo son de tipo complementario, ¿no? Y bueno, para Taylor, en su obra Cultura Primitiva, en 1871, define a la cultura como la totalidad compleja que incluye lo que son los conocimientos, las creencias, el arte, la ley, moral, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre, en cuanto a considerando al hombre como un miembro de una sociedad. También vemos que otras definiciones ya más contemporáneas sobre la cultura. Es así que Steve, el año 1984, define a la cultura como el modo de pensar organizado de los individuos de una sociedad en orden a producir actividades sociales coherentes en tanto a la acción material como en la acción espiritual. Javier Albo, ustedes han debido escuchar, es un jesuita, padre español, y que vino a nuestro país y ha desarrollado múltiples trabajos de investigación relacionados con lo que es el indigenismo. Y bueno, tiene varias obras, de ellas, por ejemplo, tenemos Iguales pero Diferentes, donde concibe a que el hombre nace igual, todos somos iguales al momento de nacer, pero somos diferentes al tiempo de adquirir o identificarnos con una determinada cultura, ¿no? Y bueno, Javier Alboque define a la cultura como todo saber y conducta que se aprende en contraposición a lo que es simplemente heredado biológicamente. Escultural y cultura es, por lo tanto, un conjunto de rasgos adquiridos y transmitidos de unos seres humanos a otros mediante el aprendizaje. Entran ahí lo que son los conocimientos, las destrezas en todos los ámbitos, tanto en lo que es la parte material, social, lingüística, la parte artística y religiosa. Las instituciones tradicionales, las creencias, los estilos de comportamiento, afectos y de la misma manera lo que son los valores. Eh, Álvaro Díaz Astete, año 2006, en una de sus obras que manifiesta sobre es la cultura. La cultura es un conjunto de qué? De formas, modos adquiridos y compartidos para poder transformar la naturaleza, pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, comunicarse, la forma de sentir, valorarse, identificarse en cuanto a una persona como un grupo humano, ¿no? Existe también una obra de Álvaro Díaz Astete donde
toma en cuenta lo que son las etnias indígenas y las ecorregiones en nuestro país. Es una obra que les recomiendo. Ha sido lanzado en lo que es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, donde toma en cuenta lo que son los principales conceptos de los grupos indígenas que tenemos en nuestro país. Y bueno, ahí hace manifestación a lo que, cómo ha sido la evolución. Nosotros vamos a ir viendo en los próximos temas lo que está relacionado con lo que es la descolonización, cómo ha sido la evolución de los derechos humanos. En esa obra también se trata, ¿no? Bueno, cómo a nivel internacional los derechos de los indígenas han sido tomados en cuenta hasta lo que se ha plasmado en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Pasaron muchísimos años para que, bueno, se vaya a plasmar eso a nivel internacional. Vamos a ver esos aspectos que están relacionados con todo lo que es el marco jurídico legal donde se toma en cuenta a los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, ¿qué son las culturas? ¿No? Porque no solamente tenemos que hablar de una sola cultura, sino que existen muchas culturas y bueno, ahí es donde va a entrar lo que es la multiculturalidad. Las culturas presuponen que existen diferentes formaciones culturales en la humanidad con la misma base biológica. Bueno, se tomaba el concepto de raza en los seres humanos y esto ha sido desvirtuado científicamente por la antropología, ¿no? Todos estos conceptos que nosotros estamos viendo y que vamos a ir desarrollando han sido estudiados por la antropología. Bueno, ya para el siglo XX, entonces ya se ha descartado lo que es la raza, ¿no? Es por eso que todos somos iguales al momento de nacer, tenemos la misma base biológica, ¿no? No existe una cultura universal. Cada pueblo, nación, etnia, comunidad es una cultura diferente, ¿no? Y bueno, es así que nosotros tenemos también una mezcla, que se va dando entre lo que es la cultura americana, india, y es por eso que van surgiendo nuevas culturas como la cultura amerindia, eh, tenemos la cultura europea, asiática, latinoamericana. eh, y bueno, antiguamente en cuanto a lo que es la evolución de las culturas, la teoría evolucionista que esto se manejaba, ¿qué es lo que manifestaba, no? Que existía una división del mundo cultural entre lo que son las culturas civilizadas, más que todo con un principio occidental de la cultura universal humana, y tomaban bueno, a nuestras culturas de los países como el nuestro, como los bárbaros, ¿no? Es por eso que cuando Cristóbal Colón mm, bueno, hizo el descubrimiento de América, ahí directamente a los pueblos indígenas los tomaban como bárbaros, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque no tenían el avance tecnológico en cuanto a lo que es la civilización de la misma manera, y es por eso que, bueno, se produjo inclusive lo que es el etnocidio, ¿no? Em, la humanidad evolucionó desde los pueblos primitivos con sus culturas primitivas hasta las culturas europeas llamadas culturas superiores, ¿no? Eso era la concepción de lo que es la parte cultural. Y bueno, la civilización en los países colonizadores de Europa era considerada como alta cultura de la humanidad, la cultura occidental, sobre las culturas inferiores, como los pueblos primitivos, pueblos de América, África y Asia, bueno, donde a nosotros nos catalogaban como, bueno, pueblos primitivos, ¿no? Pero sin embargo sabemos que han sido concepciones totalmente erradas y vemos que el hecho de que un determinado país tenga un desarrollo de tecnologías no significa de que sean superiores ni moral ni espiritualmente, ni en definitiva en lo político, ni en lo que es parte humana. Entonces, esto ha caído de la misma manera
la diferencia que se daba entre lo que son las culturas superiores, las culturas primitivas. Todo esto ha sido, bueno, ya actualmente ya no se toma en cuenta, pero sin embargo, este tipo de situaciones son las que se han manejado, ¿no? Y es por eso que vamos a ver en lo que es la redacción de la misma Constitución Política del Estado, desde nuestra primera Constitución Política del Estado que hemos tenido como país hasta la actual, la que tenemos, ha pasado han pasado muchas etapas en las cuales en esta última es donde ya se ha incluido ya lo que son los términos de la, lo que son las naciones, los pueblos indígenas originarios. Entonces, son situaciones que obviamente han tenido que pasar diferentes etapas en lo cual inclusive ha habido confrontaciones desde lo que ha sido durante la etapa del colonialismo, la etapa de lo que es la república, hasta estos últimos años. Entonces, ha habido una evolución constante donde, bueno, ha costado muchísimo y, bueno, actualmente ya tenemos redactado en lo que es la Constitución Política del Estado, lo que son estos términos, ¿no? La pluriculturalidad, lo que son las etnias, los pueblos indígenas originarios. Entonces, ello vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Eh, y bueno, en cuanto a lo que es el pluralismo cultural, vamos a ver que la teoría antropológica de relativismo cultural afirma que el pluralismo cultural reconoce desde una perspectiva igualitaria, ¿no? Tanto a las culturas amerindias como a las culturas occidentales, sin distinciones de que exista una mejor o peor cultura. Todas son consideradas iguales, singulares y relativamente autónomas y son diferenciales porque cada cultura responde a su comunidad de una manera diferente a las otras. Cada cultura se desarrolla en un lecho geográfico e histórico de una manera diferente y autónoma. El pluralismo cultural toma en cuenta lo que son los grupos más pequeños dentro de una sociedad más grande, ¿no? Mantienen sus identidades culturales únicas, sus valores y prácticas son aceptados por la cultura más amplia, siempre que sean consistentes con las leyes, los valores, la sociedad en general, ¿no? El multiculturalismo carece de requisito de una cultura dominante. Si la cultura dominante se debilita, las sociedades pueden pasar fácilmente del pluralismo cultural al multiculturalismo, sin que la sociedad tome pasos intencionales. Vamos a ver un poco más adelante en lo que es la diferencia entre pluralismo y multiculturalismo. Bueno, puede ser practicados en diversos grados por un grupo o por un individuo. Es así que en el siglo XX, en Estados Unidos, bueno, ahí se tiene como una cultura dominante con elementos de nacionalismo. ah, bueno, contenía grupos más pequeños con sus propias normas étnicas, religiones, culturales. El año 1971 en Canadá ya se va acuñando lo que son los conceptos de pluralismo cultural en oposición al multiculturalismo, como identidad de la nación. Bueno, se considera las cualidades de otros grupos como rasgos que vale la pena tomar en cuenta en la cultura dominante, ¿no? Los grupos no solamente coexisten, sino que consideran las cualidades de otros grupos como rasgos que valen la pena tomar en cuenta en la cultura dominante. Es así que la existencia de las instituciones y prácticas es posible si las comunidades culturales son aceptadas por la sociedad en una cultura pluralista y algunas veces requiere la protección de la ley. En Estados Unidos, de la misma manera, existieron movimientos trascendentales donde principalmente tenían conceptos filosóficos, políticos y literarios.
ya, como puede ver, en el siglo XIX, en 1836, 1860, con lo que es la reforma de la Iglesia unitaria. Entonces, ya se toma en cuenta esos términos de lo que es el pluralismo cultural y tenemos los principales filósofos como ser William Channing, en donde toma en cuenta el monismo de la unidad del mundo y Dios, ¿no? Donde toma en cuenta de que no existe un ser divino así superior, sino que el ser humano está en relación con lo que es el medio ambiente y bueno, la divinidad se encuentra dentro del ser humano. Entonces son concepciones prácticamente, bueno, que desde el punto de vista religioso, ahí es donde hay contraposiciones muy, muy, muy fuertes. Entonces, concepciones filosóficas, teológicas, eh, porque acá se fusiona, ¿no? Lo que es la divinidad con lo que es el ser humano. Entonces son concepciones que totalmente han revolucionado y que, bueno, son concepciones que si uno toma en cuenta esos términos, bueno, ya depende mucho de la amplitud de la persona, del ser humano, para poder aceptar a la forma de pensar, que es totalmente diferente, ¿no? Cuidado que sigues estudiando, Pablo, por estar Ah, analizando las cosas, no creo que sean audio, por favor. bien. Bueno, en 1838, Emerson, en, Bueno, en la obra La Divinidad, junto les mandaron un viaje. el micrófono, por favor. En la obra Las Escuelas Divinas toma en cuenta lo que es la filosofía racionalista y romántica alemana y el hinduismo, ¿no? Como pueden ver, hay concepciones que toman en cuenta lo que es la religión, el hinduismo. También se toma en cuenta lo que es la conciencia individual sin necesidad de milagros y jerarquías religiosas ni mediaciones. Immanuel Kant manifiesta que los objetos no son cognoscibles en sí mismos, solo a través de la estructura espacial, temporal y categórica del sujeto que el sujeto proyecta sobre el mundo. Otro filósofo como ser Williams, James y John Dewey también ellos inculcaron lo que son los términos de lo que es la multiculturalidad. En 1916, Randolph Bohr realizó un ensayo, La América Transnacional. Hay un autor principal como Seth Orange Callen, en 1915 en su obra La Nación, la democracia versus el crisol, toma en cuenta lo que son la americanización de los inmigrantes europeos, ¿no? En el año 1924 ya se toma en cuenta lo que es el pluralismo cultural. Orange Callen, a través de su obra La cultura y la democracia en los Estados Unidos. Y bueno, tenemos paradigmas, ¿no? Dentro del paradigma del pluralismo tomamos en cuenta que está en contraposición a lo que es el racismo y al asimilacionismo, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que a lo largo de la historia, eh, bueno, cómo se ha ido dando a través de lo que es el apartheid, eh, y bueno, esto de lo que es el racismo, bueno, ha estado vigente durante muchos siglos y, y bueno, como inclusive las concepciones de cuando a uno bueno, le preguntan de qué, desde la concepción racial, ¿no? Así, ¿a qué raza pertenece? Eh, bueno, lo que son el término de mestizos, por ejemplo. Entonces,
esos fueron creados con qué objeto. Ese término con el hecho de, bueno, lo que he leído es que para que vaya universalizándose, ¿no? Es decir, vaya desapareciendo lo que son las diferentes etnias, culturas. Entonces, son cosas que, bueno, se han ido dando y que prácticamente hay una, podríamos decir, una clase social que, bueno, quedamos ahí al medio, ¿no? Porque no somos ni por un, no somos ni indígenas, ni tampoco pertenecemos a la clase blanca, por ejemplo. Entonces, son situaciones donde son paradigmas y posiciones donde uno tiene que tomar. Y bueno, esto da para mucho debate, ¿no? Porque eh, todas estas situaciones como se han ido dando, entonces, más que todo ha sido las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder que entre las diferentes clases bueno, se ha ido dando a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el pluralismo, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Acepta la presencia y la coexistencia o la simultaneidad de poblaciones con distintas culturas en un espacio territorial y social, ya sea un estado-nación o en una nación sin estado. La diversidad cultural es positiva, es enriquecedora, evita homogeneizar a la sociedad, es decir, evita que bueno, aquí se respeta lo que son las diferentes culturas. No hay una absorción, podríamos decir, de las diferentes culturas y es por eso que se evita homogenizar sin represión de ninguna cultura mayoritaria, ¿no? Bueno, está dentro del el pluralismo cultural, está dentro de lo que son los derechos humanos de la de cuarta generación, donde se manifiesta que la persona tiene el derecho a la diferencia, ¿no? La libertad cultural, vivir, manifestar, transmitir la nueva forma de ser, de sentir y de pensar, con base a la herencia, la identidad, la pertenencia cultural, étnica, religiosa, lingüística, de la misma manera. Entonces, todas las personas entonces tienen derecho a pertenecer, ¿no?, a una determinada cultura y se tiene que respetar lo que es su etnia, su religión, hasta su forma de, bueno, la lingüística también. También tenemos dos principios propuestos por Carlos Jiménez Romero sobre lo que es el pluralismo. Tenemos el principio de la igualdad o de la no discriminación en función de qué, de la raza, de la cultura, la etnia, la religión, la nacionalidad, el origen regional, y el principio de la diferencia o el respeto y aceptación del otro, ¿no? Carlos Jiménez manifiesta que las personas son iguales en derechos, obligaciones y oportunidades, respetando que la distintividad cultural, lingüística y religiosa. En cuanto a lo que son las modalidades del pluralismo cultural, tenemos, por ejemplo, el multiculturalismo y también la interculturalidad. Estos términos que nosotros estamos viendo ahora, vamos a ver que están redactados dentro de lo que es la Constitución Política del Estado de nuestro país. Por suerte no tiene síntomas. Por favor, doctor José Pando, su micrófono. Ya, digamos, niveles que son normales para ellos. O sea, de que... En cuanto a lo que es el multiculturalismo, vemos que este surgió en la década de los años 70, ¿como qué? Como un freno al asimilacionismo. Ahí se tiene el principio de lo que es la igualdad, la diferencia. También existen, vemos que el multiculturalismo tiene una concepción de tipo pasiva frente a las sociedades dinámicas, porque sabemos muy bien que las sociedades no son estáticas, sino que son dinámicas.
Entonces, todos estos fenómenos sociológicos principalmente vemos que van en Está tomando. cuanto a lo que es el multiculturalismo, porque en el multiculturalismo no existe, podemos decir, la persona solamente se identifica con una determinada cultura, pero no, no entra con armonía, podemos decir, con el resto de las otras personas. Cosa que la interculturalidad es todo lo contrario a lo que es el multiculturalismo, porque ahí, si bien la persona se identifica con una determinada cultura, pero interactúa con las otras personas que pertenecen a otras culturas, ¿no? Y ahí tenemos lo que es la interculturalidad. La interculturalidad es el complemento del multiculturalismo, ¿no? Parte del principio de la igualdad y la diferencia. Existe una interacción positiva. ¿Entre quiénes? Entre los sujetos o entidades culturales complementariamente diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de toda cultura? Tenemos las siguientes. Existe una manera particular de concebir el mundo en su lenguaje. Todo lenguaje lleva en sí un esquema de pensamiento. Se asienta en una determinada estructura mental de conocimiento. Otro aspecto que se toma en cuenta es que existen formas y modos de percibir sensorialmente el mundo marcados en el lenguaje y en el modo de expresión. Asimismo, existe un conjunto de formas, modos particulares de expresar la vivencia del mundo y la vida, ¿no? Se encuentran diferentes formas o modos de comportamiento hasta lo que son los rituales extraordinarios. Porque ella tiene fibrosis pulmonar, pero no la enfermedad fibroquística, sino fibrosis por una tuberculosis. Disculpe un minutito, por favor. Sí. Entonces, no tiene todo el pulmón, 30%, ¿no? 70%. Ella siempre se altura en 86. Perdón, por favor, vamos a cortar un poquito esta parte. Carreras. Nos están dejando. Complicaciones entre los escucha, no, pues hermano, el tratamiento aquí no va a ser, por si acaso, ¿no? Disculpen. Por si acaso. Ya cuando mejore todo eso, si yo también estoy negativo, todos nos vamos a bajar. Por favor, al doctor José Pando, ¿podría silenciar su micrófono? Bueno. Sí, pues no quedó, hermano. En cada cultura existen diferentes formas y modos de poder comunicarse, ¿no? Pero con el acto comunicativo no solamente se transmiten los mensajes entre lo que es el sujeto emisor y el sujeto receptor, sino que el modo en que el mensaje se tiene que expresar, ¿no? Esas formas de expresar esos mensajes varían de cultura a cultura. Estas diversidades, aún a pesar de sus traducciones idiomáticas, dificultan la comunicación entre las personas de culturas diferentes. Perdón, doctor, no se le está entendiendo nada porque la verdad estamos escuchando más la conversación del compañero que lo que usted está tratando de explicarnos. No sé si podríamos esperar a que el doctor apague su audio o termine la charla, no sé. Sí. Buenas noches, doctor. Lo mismo que mi compañera, no se puede escuchar bien la clase. El doctor está hablando mucho por el micrófono y no lo está desactivando. Sí, vamos a silenciar. Ya. Bueno, vamos a recapitular, por favor. Va a disculpar mucho. Y tranquilamente, quienes tienen que hablar o tener conversaciones pueden hacerlo, pero no interrumpan, por favor, al resto. Y son libres, pero no nos distraigan. Bueno, entonces vamos a compartir.
Ya, vamos a ver. En cuanto a lo que son las modalidades del pluralismo cultural. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo que es estos conceptos de lo que es multiculturalidad, interculturalidad, hay que tomar muy en cuenta de que existen diferencias entre estos términos. El multiculturalismo es más que todo de tipo estático, podríamos decir, toma una concepción de tipo pasiva, ¿no? Frente a lo que son las sociedades dinámicas, donde el individuo se identifica con una determinada cultura, ¿no? Dentro de una sociedad sabemos muy bien que existen muchas culturas. Es por eso que este término ha sido acuñado en la década de los años 70, ¿no? Como un freno a que al asimilación, bueno, asimilacionismo, bueno, eso es, es con el hecho de que no se produzca, podemos decir, el etnocidio, es decir, hacer desaparecer las culturas. Entonces, este término se ha empleado para poder poner un freno y precisamente se respete a lo que son las culturas de los individuos, ¿no? Parte de qué? Del principio de la igualdad y de la diferencia, ¿no? Ahora, si bien este término es estático, es una concepción de tipo pasiva, donde los individuos, bueno, no hay una interrelación, solamente la persona se identifica con una cultura. Y hay muchas en una determinada región. Eh, para que esto sea dinámico, podemos decir, en la interrelación entre las diferentes personas con múltiples culturas, entonces es ahí donde surge este otro término, la interculturalidad. La interculturalidad es complemento a lo que es la multiculturalidad. Parte de qué? Del principio también de lo que es la igualdad y la diferencia. El principio de la igualdad y la diferencia, ¿qué es lo que nos manifiesta? Que las personas nacen iguales, pero son diferentes cuando uno tiene que tomar o identificarse con una determinada cultura. Eso es el principio de la igualdad y la diferencia, ¿no? Somos iguales, pero también somos diferentes. Entonces, Javier Albo, también que es un antropólogo, ha justamente elaborado una obra donde se toma en cuenta lo que es este principio, ¿no? De la igualdad y la diferencia que se da entre nosotros. En la interculturalidad se toma en cuenta lo que es la interacción positiva entre lo que son, entre los sujetos, las entidades culturales, completamente diferentes. Entonces, es más que todo de tipo dinámico, ¿no? En cambio, lo que es la multiculturalidad es estática. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de toda cultura, ¿no? Eh, Toda cultura tiene una forma de concebir a lo que es el mundo, de acuerdo a qué, de acuerdo a su lenguaje, a su forma de sentir, de pensar, desde el punto de vista religioso, cultural. Entonces, toma en cuenta un esquema de pensamiento y se asienta en una determinada estructura mental de conocimiento. También toma en cuenta lo que son los modos de percibir sensorialmente el mundo marcados en el lenguaje, el modo de expresión. Entonces, sabemos muy bien que las personas tienen diferentes formas de ver lo que es el mundo, ¿no? Y bueno, esto cómo se va a expresar mediante el lenguaje. También hay conjuntos de formas, modos particulares de expresar la vivencia del mundo, la vida. eh, Se encuentran formas, de la misma manera, modos de comportamiento, los rituales extraordinarios. eh, y bueno, en esto, por ejemplo, eh, nuestro país es muy rico en cuanto a las culturas que nosotros tenemos. Y no solamente en nuestro país, ahí tenemos, por ejemplo, dentro de en los países donde se ha tomado en cuenta dentro de lo
que es la constitución política del Estado, donde se han incluido precisamente a lo que son las etnias indígenas. Tenemos, partiendo de la parte norte, en México, en Nicaragua, en Guatemala, ya en Sudamérica, y tenemos en Brasil, Perú, en Colombia, nuestro país, Bolivia, eh, Ecuador, Argentina. Entonces, son países donde se ha incluido dentro de lo que es la constitución política del Estado, lo que es um, la pluriculturalidad, por ejemplo. Entonces, es un logro, podríamos decir, por parte de las etnias indígenas que en nuestros países, ¿no? Y bueno, sabemos muy bien que existe lo que es el respeto a lo que son las formas de pensar, la visión, la convivencia con lo que es la naturaleza. Y bueno, son concepciones más que todo estructurales, filosóficas, la forma de ver y percibir cuál es nuestra realidad. Entonces, como podemos ver, somos diferentes, ¿no? Bueno, entonces, también se toma en cuenta lo que es el conjunto de formas o modos particulares de expresar la vivencia del mundo y la vida. También se toma en cuenta lo que son las formas, los modos de comportamiento, los rituales extraordinarios. Entonces, ustedes saben muy bien, bueno, pues los diferentes rituales que se van dando entre lo que es la cultura. Bueno, vemos lo que es a la Pachamama, las oas, por ejemplo. Entonces, son rituales que se van realizando y que datan de hace muchos siglos atrás. Y bueno, eso se respeta, ¿no? Bueno, cada cultura tiene formas y modos de comunicarse, pero con el acto comunicativo no solamente se va a transmitir lo que son los mensajes entre un sujeto que emisor y un sujeto receptor, sino el modo en que este mensaje se va a expresar. Los modos en que se expresan estos mensajes varían de una cultura a otra. Aún a pesar de sus traducciones idiomáticas, dificultan la comunicación entre personas de culturas totalmente diferentes, porque cada persona tiene una forma particularidad, una forma particular de poder ver una realidad, ¿no? Entonces, donde pues a veces hay posiciones donde puede que no se puedan compartir, ¿no? Pero, sin embargo, ahí se tiene que partir del principio de lo que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia a los demás, respetando su forma de pensar, su cultura, la forma de concebir el mundo, lo que son las prácticas, los rituales y todo ello. Bueno, tenemos que ser tolerantes. También existen diferentes formas y modos de sentir, no solamente que la manifestación de los afectos poseen rasgos culturales propios, sino que pueden ser muy variados, de manera de que el individuo se conecta con sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás. La identidad, antes de que entremos a lo que es lo que es la multietnicidad, entonces tenemos que partir primeramente de qué es la identidad. Tiene un origen psicológico que es propio e inalienable de una persona. Por extensión, es una identidad cultural que viene a ser lo propio e inalienable de una persona, ¿no? Es un conjunto de rasgos que nos va a diferenciar del resto de otras culturas. La identidad de un pueblo está formado ¿por qué? Por un conjunto de formas y modos de ser y vivir su cultura.
generados desde adentro y desde afuera de la misma, ¿no? Admitiendo en su formación la posibilidad de una visión diversa de orígenes de la diversidad del mundo. ¿Será que la identidad cultural es estática? Pues ahí respondemos de que no, no es estática. Ninguna identidad cultural es estática. La identidad cultural se conserva, un pueblo se mantiene como toda la realidad humana. La identidad está en permanente adaptación, reinvención, hay cambios y transformaciones que suceden de modo imperceptible, ¿no? A veces consciente, sin dañar sus fundamentos originarios, o en algunos casos cambiándolos por otros que garanticen la supervivencia del grupo con sus valores sobresalientes. Vamos a ver más adelante con un pequeño ejemplo. Esto es más que todo para los para los inmigrantes bueno, los emigrantes en este caso serían, y bueno, que van a otros países donde al tiempo de salir, bueno, van dejando ciertas concepciones originarias. ¿Para qué? Para que se pueda adaptar a ese nuevo medio, pero cosa que puede, si bien momentáneamente puede dejar ese tipo de prácticas, pero ya posteriormente al tiempo de volver a nuestro país, vuelve a retomar eso. Vamos a ver un poco más adelante. Existen causas y cambios, hay una pérdida de viejos elementos y aparición de nuevos. Cambian lo que son las indumentarias, los ritos, las creencias, cambian lo que son las redes de relacionamiento, las organizaciones, las lenguas, surgen nuevos centros poblados mientras desaparecen otros. Eso nosotros podemos ver tranquilamente en nuestro medio, como prácticamente existen comunidades donde hay bastante por emigración y bueno, inmigración a lo que es a lo que son las ciudades y bueno, en el área periurbana, entonces de las ciudades, también vemos cómo las personas cuando, en este caso, cuando inmigran, no solamente vienen así como personas, sino que traen consigo lo que son sus creencias, la forma de sentir, de ver la realidad de una forma totalmente diferente ya a lo que estaban originariamente en su lugar de origen, podemos decir. Entonces, esos aspectos nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y nos falta bastante desarrollar más estudios, porque si bien los estudios antropológicos que tenemos en nuestro medio están dirigidos a lo que son las etnias, los indígenas, pero hay un fenómeno particular, ¿no? Que se va dando principalmente en el área periurbana, en las ciudades. Entonces, cómo percibe su realidad, cómo es la forma de sentir antes de que pueda inmigrar a las ciudades. Entonces, esos aspectos es lo que nos falta un poco más estudiar, ¿no? Surgen nuevos centros poblados, desaparecen otros, se organizan en el espacio, cambian los territorios y a veces hasta las identidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos en nuestro medio, los guaraníes, los curuyuquis, durante la República, poseían una libertad completa, ¿no? Resistieron hasta la invasión armada de los arayanas, los blancos, ¿no? Pero después cambiaron sus condiciones de vida. Aún hoy existen haciendas que mantienen a los guaraníes en estados de semi-esclavitud, ¿no? Esto principalmente por el oriente, es donde hay algunas zonas donde todavía se ve, ¿no? Y bueno, cuando nosotros
Estamos tocando el aspecto de lo que es la salud y vemos que hay situaciones donde, especialmente en la parte de nutrición, por ejemplo, es lo que se ha visto, que principalmente es en la situación de los guaraníes. Eh, para comenzar, los guaraníes, bueno, la parte cultural, ellos más que todo son cazadores, ¿no? Son cazadores y ¿qué es lo que pasó? Cuando les dotaron de tierras, inclusive les dieron hasta ganado, ¿qué es lo que pasó? Pues ellos no se adaptaron y al último terminaron comiéndose los animales que les dieron y no sé si alguno de ustedes ha podido observar o ha tenido alguna vivencia, por decir, ah, o conoce sobre esta situación de lo que son los guaraníes. ¿Por qué? Porque ellos, como les manifiesto, mm, son cazadores, ¿no? Y el hecho de que se haya tratado de imponer de que ellos se dediquen a la agricultura, entonces a eso no ha tenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen una concepción, una visión totalmente diferente y bueno, para comenzar, no permanecen en un solo lugar, sino que son nómadas y bueno, se dedican a lo que es la caza. Y bueno, es por eso que ha habido, bueno, no ha habido un éxito en cuanto a los proyectos que estaban destinados principalmente a la parte nutricional. Entonces, eso es lo que, no sé, si hay alguien en el grupo que ha visto o conoce sobre lo que son los guaraníes. ¿Conoce a alguien? Bueno, doctor, no conozco, pero sí me han hablado acerca de los tentayapes, que son guaraníes, y que ellos no, como usted dice, ¿no? Que no cambian sus costumbres, que siguen reacios, digamos, a conocer el mundo exterior. Entonces ellos siguen ahí con sus capitanes, no sé cómo se llaman, sus jefes, que tampoco les dejan hablar con otras personas, ¿no? Y bueno, conozco esto es por hermanos cristianos que han ido a predicar en ese lugar y bueno, les cuesta mucho, ¿no? Y ahora sí tienen que ellos tener, o sea, su confianza del jefe y de los jefes de familia para que puedan hablar y relacionarse con ellos. También, también he escuchado, ¿no? Que los guaraníes mataron a cinco misioneros que vinieron a predicar porque no los dejaban entrar en esa parte de su sociedad. Eso es lo que conozco acerca de ellos. Sí, sí, evidentemente eso es lo que se ha dado, eso principalmente por la región por la Chiquitanía, también creo que eso es lo que se dio, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces sigamos avanzando. ¿Qué significa la identidad cultural de una persona, no? La identidad cultural de una persona nace con su identidad grupal. ¿Por qué? Porque esa identidad proviene de un constante ejercicio de las relaciones entre las personas nacidas o criadas, educadas y partícipes de una misma cultura, ¿no? Cuando se pierde la identidad cultural individual, aún así es posible recuperarla por formas y modos de construir
readaptación de las personas a su lecho étnico originario. Por ejemplo, los inmigrantes bolivianos en el exterior, ya sean de origen indígena o no, que han salido en busca de trabajo, quienes se sienten crudamente en conflicto étnico individual y que inclusive llegan a perder su identidad cultural. ¿Eso por qué? Por el hecho de adaptarse a un medio totalmente diferente, pero que sin embargo, cuando retornan a nuestro país, pueden recuperar nuevamente su identidad cultural. ¿A qué se refiere la etnicidad? Existen dos interpretaciones sobre la etnicidad. La primera está relacionada con la identidad étnica sentida y conservada por un pueblo, con diferentes grados de capacidad reproductiva de los valores de un pueblo. Son situaciones de conservación de los rasgos más importantes de la etnicidad. Está relacionado con lo que es la posesión de un territorio, mantenimiento de lo que es la lengua materna, el mantenimiento de la memoria colectiva, como ser las creencias, usos y costumbres, la valoración de una historia propia. La segunda interpretación está relacionada con un carácter mucho más amplio, que toma en cuenta el conjunto de identidades culturales múltiples que se generan a partir de los contactos interculturales. Esto está relacionado principalmente con la multietnicidad, con sus fricciones, conflictos, con sus actitudes nuevas, positivas entre culturas en contacto, ¿no? Caracterizadas por ser cada vez más multiétnicas y pluriculturales, y el enfoque de las relaciones también es cada vez más interétnico e intercultural, ¿no? Sea con un enfoque negativo o con una actitud positiva de intercambio. ¿Qué podemos hacer o decir de lo que son las culturas mestizas y la identidad mestiza? El término mestizo ha sido usado ideológicamente desde la colonia hasta el día de hoy para señalar a una determinada clase racial, cultural y socialmente intermedia, ¿no? Producida por una mezcla de blancos e indios, estableciéndose diferenciaciones políticas e ideológicas respecto a los mestizos, ¿no? Culturalmente se vincula a los mestizos más al medio indígena que al blanco, pero con habilidades como ser el idioma, modales y costumbres, y la capacidad de representación de su grupo en el seno de la cultura blanca o blanco y dominante, ¿no? Existen lo que son los prejuicios interétnicos. Y bueno, antes de entrar a lo que es el recordatorio de multiculturalidad, pluriculturalidad, bueno, vamos a ver que ha habido un momento en nuestro país donde se ha, bueno, comenzando desde lo que es la colonia, cómo nos han manifestado, nos han enseñado desde nuestra misma formación en los colegios, en la escuela, bueno, los movimientos revolucionarios que se han ido dando para poder conseguir la libertad, así como país, por el coloniaje que teníamos por España. Hemos aprendido sobre los próceres libertarios y es muy poco lo que se ha mencionado a los indígenas quienes han participado precisamente también en estos procesos revolucionarios. Entonces, en estos últimos años, bueno, ya se ha incluido dentro de lo que es la currícula de la formación educativa en los colegios, en las escuelas, ya se han ido mencionando. Ahí tenemos Tomás Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa. Entonces, bueno, son caudillos que
han ofertado su vida y bueno, en esto de lo que es la lucha, ¿no? Conseguir la libertad. También vemos que ya dentro de lo que es la República, ya cómo han sido partícipes. También, bueno, esto vamos a ver un poquito más adelante, en la reforma agraria también es un hito importante que se ha dado en la revolución del 52. Después, lo que es la marcha por la dignidad, por el territorio, entonces eso es en 1990. Y bueno, hasta lo que se ha ido dando en lo que es la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces son situaciones que se han ido dando y como les estaba manifestando, ha habido un momento donde en la historia de nuestro país estamos hablando de lo que es la Guerra del Chaco. Entonces, en la Guerra del Chaco 1932 al 35, ha habido un fenómeno donde ha habido un punto de encuentro de lo que son los indígenas del oriente, del occidente, y ha habido de cierta manera, si vamos dando lectura a lo que es la historia, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo los representantes de los indígenas y bueno, ¿qué es lo que pasó? Los tomaron prisioneros y bueno, ya eso no está escrito en los libros de la historia, pero hay documentos clasificados que, bueno, ahí manifiestan, ¿no? Como se los ha eliminado, ¿no? Entonces, son situaciones donde podríamos decir que ha habido un choque, podríamos decir, de culturas y bueno, ha sido algo dramático, ¿no? Como se ha vivido esa guerra y bueno, el choque de culturas también que se han dado con la cultura guaraní. Entonces, los mismos prisioneros bolivianos, cuando retornaron, inclusive ha habido un intercambio de tipo cultural, ¿no? Donde el idioma, entonces, son momentos donde prácticamente, si bien se han dado esos fenómenos, podemos decir, tan dolorosos, ha habido un intercambio de conocimientos, de culturas, del lenguaje, más que todo, y bueno, son situaciones que se han dado, ¿no? en nuestro país y que, bueno, está eso escrito en algunos pasajes y, y bueno, eso es lo que se ha ido dando, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una lucha constante de lo que son este tipo de situaciones, lo que son las culturas y bueno, el fruto de ello, pues, es lo que ahora ya tenemos, la actual constitución política del Estado, ¿no? Bueno, recordando en cuanto a lo que son los términos de lo que es la multiculturalidad, vamos a ver que en la multiculturalidad existen varias culturas en un mismo espacio sin otra conexión entre ellas, ¿no? Es por eso que es estático, ¿no? Sin conexión entre ellas, que el simple contacto no hace referencia a aspectos que se dan en los hechos, la superioridad política y económica de una cultura sobre otra y consiguientemente su carácter dominante, ¿no? Es un término asociado al concepto de globalización. En cambio, lo que es la pluriculturalidad es totalmente diferente a lo que es la multiculturalidad. En la pluriculturalidad existe la coexistencia de diferentes etnias, naciones, culturas en mutua relación dinámica.
con intercambios significativos entre las mismas y en pos de sus propios progresos culturales, ¿no? Lo pluricultural y el multilingüismo son fortalezas de las sociedades. ¿Debido a qué? A que se abren a otros horizontes de la cultura nacional y universal. Lo pluricultural es la razón de ser de la interculturalidad. Vamos a ver la interculturalidad. La interculturalidad es la relación de convivencia entre las personas o culturas de diferentes orígenes con respeto, equidad, igualdad, justicia y solidaridad. Que estos son valores, ¿verdad? ¿Con el fin de qué? De desarrollar una creatividad común en la vida social sin perder los propios rasgos de identidad. Entonces, ustedes podrán apreciar dentro de lo que es la política SAPSI, salud familiar, comunitaria, intercultural, ahí vemos estos valores, ¿no? Lo que es la igualdad, la equidad, la justicia, la solidaridad, el respeto. Entonces, como pueden ver, estos términos que nosotros estamos viendo, actualmente nosotros tenemos en la política SAPSI. También tomamos en cuenta de que en la interculturalidad el desafío es tanto para las personas como para los diferentes grupos, pueblos, sociedades, para las naciones. ¿En qué sentido? En el sentido de asumir no solamente la convivencia pacífica y productiva, sino una orientación permanente hacia la práctica de la justicia social. Y bueno, ¿algún comentario que quisieran manifestar? Ese profesor. ¿Se han podido entender estos términos de lo que es la interculturalidad, la pluriculturalidad, la multiculturalidad? Hola, doctor, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Buenas noches. Doctor, me parece esta parte de la presentación muy interesante. Es un tema donde podríamos conversar bastantes temas. Quería intervenir en la parte donde estaban tocando lo de los guaraníes. Para nosotros, en nuestra práctica laboral, es prácticamente invisible lo que realmente ocurre en los pueblos guaraníes, porque probablemente el personal de salud que trabaja en esas poblaciones tan directamente relacionadas con esas comunidades guaraníes tienen el conocimiento pleno de cuál es la realidad de esa población, de esa cultura. En realidad ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente a la nuestra. Probablemente nosotros con nuestros conocimientos, con la cultura adquirida que tenemos, hemos querido ingresar, tal vez rupturar muchos criterios, la cosmovisión que ellos tienen. Por esa razón hemos tenido esos resultados, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la lengua, inclusive la religión, nosotros hemos querido imponer a muchas de estas culturas. Y obviamente hemos recibido el resultado que tenía que darse, ¿no? Porque son cosmovisiones totalmente diferentes las que tienen estos pueblos. Y por otra parte, ya en vivencia personal hemos visto que en estos pueblos guaraníes se ve como algo ya lejano, como algo ya superado, lo de la esclavitud en esos pueblos, pero no es así. Eso todavía se está viendo, como he visto en algunos de los parágrafos de su presentación, doctor, en algunas haciendas, en muchos sectores del Chaco chuquisaqueño, todavía se ve eso de la esclavitud. O sea, se les entrega una dotación de vestimenta, un terreno pequeño, una parcela pequeña de todo el terreno que tienen para cultivar,
Y con eso ellos tienen que trabajar la tierra el resto del año, ¿no? A cambio de esa alimentación, de esa muda que se les entrega y de ese pequeño terreno que ellos pueden cultivarse, tienen que hacerse cargo del cultivo de toda la parcela grande que tienen en la hacienda. Entonces, esa es una forma de esclavitud. Y obviamente aquí se ve la diferencia cultural, ¿no es cierto? Que nuestra cultura se sobrepone a la suya por diferentes tópicos que tiene la nuestra, ¿no es cierto? Y que tampoco es nuestra, que es adquirida. Entonces, ahí vemos que hay un conflicto y que la multiculturalidad es la que prevalece sobre la interculturalidad. Así es. Así es, doctor. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que lamentablemente sí se sigue dando hasta el día de hoy. Y la forma de ver es totalmente diferente y es algo que a veces nosotros no podemos, bueno, entender, por así decir, la forma de pensar, ¿no? de ellos. Y eso que, por ejemplo, tomando en cuenta otro ejemplo, por el oriente boliviano, por el Beni, hablando de los chimanes. Eh, bueno, tengo un tío que trabaja por allá y qué es lo que nos manifestaba, ¿no? Que para comenzar, los chimanes eh, son nómadas. Ellos no permanecen, si bien viven en un determinado territorio, principalmente por Rurrenabaque, por el Beni, eh, pero existen ciertas épocas del año donde ellos se van trasladando así por la selva, ¿no? Y inclusive hasta Centroamérica van y vienen. Y ellos se trasladan con sus hijos, hasta inclusive con sus animalitos, ¿no? Con los monos que ellos tienen. Y también hay una situación peculiar, ¿no? Que ellos, por ejemplo, no practican la monogamia, ¿no? Son polígamos. Es decir, que tienen dos esposas, por ejemplo. Y él nos manifestaba de que, por ejemplo, llega el momento del parto para una de las esposas y va al hospital y les atienden y quien le colabora en la atención el cuidado, entonces es la otra esposa. Sí. Entonces, son cosas que, por ejemplo, no, para nuestras leyes, nuestra forma de cómo nosotros nos hemos formado, cómo percibimos, eso no está bien, pero ellos tienen esa concepción totalmente diferente que para ellos es normal, por ejemplo. Entonces hay cosas que nos cuesta bastante poder entender cómo son las prácticas, hasta su forma de vivir, inclusive su forma de pensar. Entonces son cosas que nos falta bastante, ¿no? de desarrollar. Creo que una de sus compañeras trabaja por ahí por Urrenaba, que no sé si podría corroborar lo que acabo de manifestar. ¿Aquí? No sé. Puede ser la esposa, pero fue que le va a Santa Cruz. Ya. Bueno. ¿Algo más que quisieran comentar? ¿Me permite, profesor? Sí, adelante, sí, doctor. Si me permite. Adelante, doctor. En realidad, todas las personas tienen derecho a desarrollar su propia cultura. Y nadie puede violentar su cultura, ni puede juzgarla, ni puede tratar de cambiarla. Porque la interculturalidad es positiva cuando el individuo decide adoptar otros modos de ser y actuar. Pero es negativa
cuando de pronto alguien con muy buena intención o con mala intención, ¿no es cierto?, trata de cambiar su modo de pensar y de ser, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que le daba una de las compañeras, que bueno, hay misioneros que están tratando de evangelizarlos. Yo creo que es una forma de ejercitar prudencia, por cuanto pues nadie tiene derecho a decirle cómo debe pensar, cuáles tienen que ser sus dioses, o cuál religión es la verdadera o cuál es falsa, porque nadie sabe eso, nadie. ¿Quién puede decir eso? ¿Cuántos musulmanes hay? ¿Cuántos cristianos hay? De todos los cristianos ni siquiera nos entendemos, ¿no es cierto? Hay varias corrientes de pensamiento. En consecuencia, nadie tiene derecho a eso, pues, ¿no? En el pasado, por ejemplo, se hizo un experimento americano en el norte, en el Beni Pando, que era la escuela lingüística de verano, donde han venido a cambiar el modo de pensar de la gente, y eso no podía ser. Al cambiar el modo de pensar de la gente, han hecho que esas personas se extingan, porque resulta de que son a veces individuos que no tienen contacto con los otros seres, ¿verdad? Y bueno, al ponerse en contacto solamente, han transferido una serie de gérmenes que ellos no poseían y que definitivamente les han ocasionado la enfermedad y la muerte. Imagínense una etnia que no haya entrado en contacto nunca con el resfrío común, por ejemplo, y que por mala suerte le transmitan. Van a morir, como han muerto durante la colonia. En consecuencia, yo creo que justamente por respeto a estas personas, no deberíamos interferir. Hay varias comunicaciones, por ejemplo, en el Perú, donde solamente por introducirse un fotógrafo y tratar de captar algunos aspectos de sus modos de vida, etcétera, y luego mandar al National Geographic, ha ocasionado la extinción de pueblos enteros, porque no tenían los gérmenes que tenía la persona que se había puesto en contacto. Entonces yo creo que tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos pues con estos pueblos. Indudablemente cuando ellos decidan cambiar lo harán, pero no podemos nosotros interferir con sus modos de ser, de pensar y hacer. Así es, doctor. Nadie tiene ningún derecho de imponer la forma de pensar, la forma de sentir, y mucho menos con lo que es la religión, porque no hay una verdad absoluta, ¿no? Entonces, cada uno es libre de poder elegir la religión que vea por conveniente, o definitivamente creer o no creer, o bueno, entonces eso ya parte de cada individuo, y nosotros tenemos que tener esa tolerancia, ¿no? Esa tolerancia en la forma de pensar, en la forma como sienten las personas, y no tenemos por qué imponer a, según nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, ha ido evolucionando, y esto no solamente de ahora, ¿no? Ni siquiera es desde la colonia, sino es desde que el individuo, el hombre ha existido, el ser humano ha existido en la faz de la Tierra. ¿Cómo ha sido desde el mismo encuentro del Homo sapiens con los neandertales, donde tenían ahí totalmente visiones muy, muy diferentes,
que unos como eran inmigrantes, los otros como ya desarrollaban lo que es la agricultura. Entonces tenía una visión totalmente diferente donde uno era libre, podía, no tenía un espacio físico donde permanecía, sino que podía trasladarse de un lugar a otro, dependiendo mucho si conseguía o no los alimentos. En cambio el otro permanecía en un solo lugar. Entonces, son situaciones que desde que el hombre existe en la faz de la tierra, este tipo de situaciones se ha ido dando. Y ya cuando los primeros filósofos que han tomado en cuenta lo que es el ser humano, la forma de sentir, la convivencia que se tiene que dar, el respeto hacia los demás. Ya posteriormente con el mismo desarrollo de la misma ciencia, eso se ha ido dejando y ahora nuevamente se está volviendo a retomar esos principios del respeto hacia los individuos, la forma de sentir, de pensar. Bueno, entonces son situaciones que a lo largo de la historia nosotros vamos viendo de que va cambiando, no es algo estático, sino que es algo totalmente dinámico y bueno, eso es lo que podemos decir es lo exquisito y lo rico, ¿no? De poder ir conociendo y aprendiendo y viendo cómo es la forma del ser humano. Y bueno, y esto que ha sido muy bien estudiado y se va desarrollando con lo que es la parte de la antropología. Entonces, en este momento en nuestro mismo país podríamos decir, es una mina de oro, podríamos decir, para ver todos estos fenómenos que se están dando, estos cambios que se van dando. eh, es algo que nos da muchas lecciones y esas lecciones desembocan en que nosotros tenemos que ser tolerantes y respetar con la forma de sentir, de pensar, respetar los ritos, creencias, rituales que tienen las personas y que nosotros no podemos imponer. ¿Para qué? Para que cambien esas personas y piensen como nosotros, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Algo más que quisieran acotar, por favor? Sí, doctor. En relación a temas que ya habíamos visto en esta maestría, por ejemplo, hemos tocado el tema de la globalización. Y si hacemos un análisis de todo lo estudiado en ese tema, podemos darnos cuenta de que acá estamos encontrando de que la globalización, de todas formas, lo que quiere conseguir es estandarizar, hacer un solo consumidor general a toda la población, estamos hablando a nivel global, ¿no? A nivel mundial, y borrar esas diferencias características que tenemos como culturas, esas diferencias características que además son, ¿qué le digo?, potencialidades que tienen cada una de estas culturas. Y obviamente con la finalidad de mercantilizar, ¿no es cierto?, el producto que tiene la globalización. Entonces, yo creo que Bolivia, de todas formas, es pionera en ese sentido, porque ahora en nuestra constitución política habla pues de estos temas, ¿no es cierto?, de la interculturalidad fundamentalmente, que debe primar las características, respetar el pensamiento de cada una de las personas dentro de la población, con sus propias características, cosmovisiones, etc. Y por eso yo considero de que se ha dado un paso importante en nuestro país al tomar en cuenta a todas las culturas que tenemos, que a diferencia de otros países, de otros estados, han persistido en nuestro país. Todas esas culturas que tenemos conocimiento han persistido a pesar de todas las
arremetidas de diferentes otras culturas que querían predominar, ¿no es cierto?, a través de la lengua, de la religión, de la filosofía, de la política, etc. Como en otros países, y no como en otros países que, como ejemplo magno, tenemos lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no es cierto? La población indígena, con todas las culturas que tenían locales, originarias en ese territorio, han sido arrinconadas a reservas, ¿verdad? Y al final, finalmente eliminadas, aniquiladas. Consecuencia, ellos no pueden tener esta riqueza en lo que se refiere a las culturas. Así es. Y bueno, ese tipo de situaciones lamentablemente es lo que se ha ido dando. Y bueno, esto de lo que va a la globalización, el racismo también, lamentablemente es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, se ha polarizado prácticamente. Y bueno, lamentablemente también eso se da en nuestro medio, ¿no? Hay posiciones totalmente diferentes y hay una polarización en nuestro país, ¿no? Es algo que es un logro, sí, evidentemente que se ha dado, pero también hay situaciones donde se ha polarizado y el racismo también está terrible, ¿no? Y bueno, eso es lo que se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar porque no es bueno que exista esto de lo que es el racismo, ¿no? Bueno, ¿algo más que quisieran acotar al respecto? Entonces, como podrán apreciar, estos términos que estamos viendo de lo que es la interculturalidad, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, los valores, entonces, podemos decir, son conceptos que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque ya más adelante en lo que ha sido la redacción de la Constitución Política del Estado y lo que son la actual política de salud, como es la SAPSI, toma toma en cuenta estos conceptos que estamos viendo el día de hoy. Entonces, podemos decir, los fundamentos sobre el cual ya se ha ido redactando nuestra actual Constitución Política del Estado. Y bueno, eso lo vamos a ver ya en las próximas clases y que es algo fundamental y esencial que nosotros podamos ir diferenciando estos términos que estamos viendo ahora. Bueno, entonces, por el día de hoy vamos a estar quedando en esta parte. El día jueves vamos a ver lo que es la descolonización y la evolución social de los derechos humanos. Ahí estamos hablando de lo que es de la OIT, las diferentes reuniones que ha habido con la ONU y bueno, a nivel regional de la misma manera cómo ha ido evolucionando. Y bueno, lo vamos a hacer también un poco más dinámico con la participación como ahora lo están haciendo. Y bueno, en eso estaríamos quedando Doctor, una preguntita. El Dígame. siguiente tema va a ser descolonización. ¿Y qué es el otro tema? Es evolución social de los derechos humanos y su relación con el reconocimiento a la identidad cultural. Es el contenido temático les voy a pasar por el grupo y de la misma manera en todo el material que ahora estamos viendo se les va a pasar por este medio y también por la plataforma. ¿Listo, Gracias, doctor? doctor. Listo. Doctor, bueno, compañeros, bueno, gracias, doctor, por la presentación, estaba muy buena y
Quisiera pedirles por favor a los compañeros que apaguen sus audios cuando estemos empezando las clases. Y si tenemos alguna eventualidad de ir a hablar por teléfono o algo, tengamos el cuidado de apagar o irnos a otro ladito a hablar, por favor. Mis niños pasan también clases virtuales y su profesora sí que es estricta. Si ellos no hacen la tarea, lo sacan directamente de la plataforma. Y si están hablando, igual, ¿no? Entonces, bueno, desde niños les están enseñando a hacer eso, entonces nosotros tenemos que también cuidarnos un poco y para que podamos aprender también, ¿no? Porque personalmente yo quiero aprender y también nuestro título, ¿no? El certificado, pero tal vez hay otros que solamente quieren el certificado, no sé. Pero por favor, yo quisiera eso, ¿no? Tener mucho cuidado con nuestros audios. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Eso es lo que les pido, por favor, a todos. Evidentemente, hay eventualidades, hay situaciones donde